Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Hola, Hola, Mar. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mi niño. Sí, contenta de poder compartir contigo nuevamente. Ay, sí, yo también estoy muy contenta de que estés con nosotros en este espacio. ¿Qué te parece, Marta, si nos cuentas un poquito qué haces, a qué te dedicas, cómo llegaste a este mundo? Bueno, yo soy médica de profesión, soy especialista en medicina forense, entonces, pues durante muchos años estuve en contacto con las personas que habían sido víctimas de muchos delitos, de abusos, de maltrato, en general de la violencia, ¿no? Y no solamente como víctimas de la violencia, sino también posibles agresores de violencia. Entonces, al principio fue una mirada como desde el buscar castigar lo que estuvo mal, la mirada que se tiene desde la fiscalía, como buscar al delincuente, buscar el delito, defender a la víctima. Por situaciones de cómo me fue llevando la vida, entonces después de trabajar durante muchos años con medicina legal en el área de clínica, sí, entonces en el área de clínica tú trabajas con pacientes que son víctimas de delito sexual, de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, de pronto accidentes de tránsito y todo este tema. Entonces es un tema que es pesado, ¿sí? De por sí uno lo dice y ya la gente dice, ah, por Dios. O recuerdo mucho de mis amigos que decían, no, tu trabajo, que qué cosa terrible, o que de pronto ya uno se acostumbra a eso es algo, uno jamás se va a acostumbrar a la violencia, incluso nosotras siendo colombianas que hemos vivido en un país que es violento, el decir uno se acostumbra, eso no está bien, es decir, la violencia en todas sus formas no está bien, entonces la cuestión es ver por qué eso se presenta o por qué nos toca o cuál es la razón para que esto esté cercano a nosotros, entonces empecé esa búsqueda y por una situación personal que me tocó a nivel emocional, empecé con el Reiki, ¿sí? Es decir, el Reiki inicialmente fue como lo que me abrió la puerta como a esta otra parte y obviamente yo siendo médico, yo buscaba como una ayuda, ¿sí? Como para poder manejar toda esta situación, poder siguiendo con mi trabajo, pero también algo que me ayudara y como pensar que no solamente era atender violencia y ya, o sea, hay algo más en la vida, ¿no? Entonces, a través de todas estas situaciones, llegó el Reiki a mi vida, primero como paciente, luego lo aprendí, soy maestra de Reiki, de 3 tipos de Reiki, y obviamente empecé a tener pacientes desde el punto de vista de Reiki, luego empezó a hacer una expansión a nivel de la conciencia, ya mi trabajo cambió, entonces ya no estaba solo en medicina legal, sino que estaba también desde la parte de salud, luego también desde la parte de la defensa, entonces ver un poquito desde el otro lado cómo es estar uno siendo acusado de un delito, ¿no? Entonces ya no era como vemos a las víctimas, que fue con lo que más trabajé durante muchos años, luego es poder ver al que es el posible agresor, porque a veces también sucede es que te pueden acusar de un delito que realmente no cometiste, ¿no? Entonces ahí empiezan todas estas situaciones de víctimas, de agresores, de violencia, y de pronto esto parece como que esto que tiene que ver, y yo digo, pues esto tiene todo que ver, porque incluso en una relación de padres, en una relación de pareja, en una relación de amigos, tú siempre tienes a una víctima y a un agresor, ¿sí? O sea, eso fue como la gran conclusión a la que yo llegué después de todo esto, de que mi trabajo siempre ha sido con víctimas y agresores, llámense como se llamen. Entonces puede ser el niño víctima de su padre, o el señor víctima de su esposa, o la esposa víctima del esposo, ¿sí? Entonces date cuenta que siempre es, lo macro sería víctimas y agresores, pero se da en todos los niveles, incluso una pelea entre hermanos. ¿A quién tienes? Claro. Al que agrede y al que recibe, y el que recibe se siente agredido y ¿qué hace? Luego agrede al otro. Entonces resulta que el que fue víctima luego se convierte en agresor. Y entonces ese es un círculo vicioso que si no lo detectamos, si no nos damos cuenta, seguimos en lo mismo. Entonces volvemos al ciclo de la violencia. Y entonces tú dirás,
Bueno, entonces claro que sí, tiene todo que ver. Entonces, eso fue como un poco el ingreso a esta parte, digámoslo así, como de evolución o de expansión de conciencia. Algunas personas lo llaman la parte espiritual, ¿no? Entonces, siguieron pasando cosas a nivel emocional y personal. Tuve la separación del padre de mi hijo. Entonces, yo dije, no, me voy a morir. O sea, lo principal fue, me voy a morir. ¿Por qué? Porque yo sentía que la vida se me acaba. Yo era de las que me había casado pensando que era para toda la vida, que bueno, en fin, y resultó que no. Entonces, como que tú sientes que el mundo se acaba, que el fracaso, y para una mujer que es profesional, exitosa y todo, un fracaso en el amor, comillas, pues es fracaso. Y entonces tú dices, no, se me acabó la vida. Entonces, todo esto hace que empieces tú a buscar cómo poderte apoyar emocionalmente con todas estas situaciones. Entonces, como te digo, seguí con esto. Luego aprendí Theta Healing. Theta Healing es otra técnica también en la cual hablamos con el subconsciente, ¿sí? Y eso nos ayuda a encontrar cuáles son las creencias bloqueantes o limitantes que no te permiten tener tu máximo potencial. Entonces ya con todas estas cosas, más lo que he aprendido con el Reiki, luego estudié constelaciones familiares también. Entonces, ¿qué hace esto? Es como empezar a tener un poquito desde la medicina, un poquito como desde el derecho, lo judicial, luego tener un poquito de lo energético, un poquito más de este tema de expansión de conciencia. Y yo diría que en este momento me siento como muy plena en el sentido de poder ir abarcando, obviamente que tú nunca terminas de aprender, ¿no? Pero vas abarcando cada vez más y te das cuenta que todo aplica a todo, como lo que te acabo de decir. Este tema de víctimas y agresores pues termina impactando en todas las áreas de tu vida y muchas veces nosotros no nos reconocemos como víctimas, ¿no? A veces la gente le dice, no, es que usted es una víctima. Y uno dice, no, ¿qué tal? Yo no soy una víctima. Pero si tú te pones a pensar, a veces la gente dice, es que he sido víctima de las circunstancias, de pronto me sacaron de mi trabajo, de pronto terminé mi relación de pareja, de pronto me fue infiel mi pareja, entonces yo me siento, ¿qué? Como una víctima, solo que no me llamo víctima. ¿Cómo te llamarías tú si no fuera víctima? ¿Tú qué dirías? Porque vuelvo y te digo, nosotros jamás nos decimos soy víctima de. Digo, es que me hicieron tal Sí, cosa, me esto pasó, esto me me pasó, pasó. esto me pasó o a mí siempre me pasa. Entonces aquí viene el tema de empezar a mirar, porque pues como vamos a hablar hoy de la línea del padre, ¿no? Entonces empezar a mirar qué está pasando con mi trabajo, qué está pasando con mis finanzas, cómo es mi relación con la pareja, cómo es mi relación con los amigos. Y depende de cómo yo calcule, entonces digo, oh, ¿qué tal? Entonces esa era una de las preguntas que tú me has comentado, ¿no? Que cómo puedo yo saber qué tal estoy yo con este tema del Sí, padre. pero te me adelantes porque es que me parece maravilloso. Siento que cuando te escucho, siento que tú tienes una mirada como muy completa. Ujú, Finalmente, como tú dices, pues todos somos humanos y esa ujú. característica humana está en nosotros, pues en todos los aspectos y En todo todos. empieza, hablaba yo en el live pasado que era con un padre también, como la unidad más pequeña de la sociedad y del mundo es una La familia. familia, así es. Entonces, eh, digamos que esa influencia de la mamá, del papá, de los hermanos, como del núcleo, va a viajar con nosotros y va a trascender a todas esas otras áreas de la vida, como el trabajo, las finanzas, las relaciones con otras personas, eh, no sé, cómo nos relacionamos con el ambiente, pues, en Ujú. otras esferas en las que nos movemos. Ok, entonces, ahora sí, le vamos a dar inicio oficial a este live. A ti, Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues sin darle más largas al asunto, empecemos que este tema tiene mucha tela por cortar. Ok. Bueno, tú me dirás por dónde empezamos entonces. Pues yo quisiera iniciar bueno, ya veníamos hablando que el núcleo familiar es muy importante y es lo que finalmente nos forma para de ahí en adelante movernos como en las otras esferas de nuestra vida, en nuestra vida adulta. Ujú. ¿Cuál es la etapa más importante en la que el padre nos influencia y como que nos marca de ahí para adelante o nos marca siempre? Bueno, desde el momento de la concepción yo diría, es decir, Ok. desde que ya venimos aquí a este planeta, pues, desde el momento de la concepción ya la influencia del padre está. Es decir, nosotros debemos entender que como individuos somos parte de padre, parte de madre. Es decir, si nos ponemos a hablar netamente desde lo biológico, somos el 50% del papá, el 50% de la mamá. Eso somos nosotros desde la biología. Ujú. Incluso si nosotros fuésemos adoptados, va a ser exactamente igual. Es decir, vamos a ver que tenemos un padre, el padre siempre va a ser biológico, la madre siempre va a ser biológica.
y los que nos adopten o si tenemos relación con personas que nos adoptan o estas personas fueron o son las que van a cuidar de nosotros, así no sean nuestros padres, pero van a estar en esos primeros 7 años de vida que diría yo es la etapa más importante porque se crea nuestra parte de la personalidad, se crean las primeras creencias, va a ser la forma en cómo empezamos a ver al mundo y cómo vamos a salir luego al mundo. Entonces los llamaríamos benefactores, ¿sí? Pero padre y madre es lo biológico, ¿sí? Es en el sentido biológico. Lo demás serían benefactores o lo que llama uno padrastro o madrastra, que a veces ese término, date cuenta que como que suena pesado, suena difícil, el nombre no es hasta bonito, ¿no? Sí. Entonces, son eso, son benefactores y hay que agradecerles a los dos. Si yo tuve un padre de crianza y un padre biológico, ¿a quienes le agradezco? Le agradezco a los dos, pero siempre va a ser importante agradecer al que me dio la vida, así haya estado ausente, así yo lo haya conocido, no lo haya conocido, si este padre de pronto abandonó a mi mamá o era maltratador, que eso también puede suceder. La verdad es que este padre nos dio la vida. ¿Y quién escogió ese padre para nosotros? ¿Quién fue? La mamá. Mamá, ¿sí? Y muchas de las cosas que hay entre papá y mamá son porque a mamá no le gusta algo que papá hizo, ¿sí? Entonces, como mamá no le gusta algo que papá hizo, y si yo soy un niño muy pequeño, yo siento, eso es muy inconsciente, yo siento que como que tengo que tomar partido. Y por lo general los niños pequeños van a tomar partido a favor de quién? La De mamá. mamá, ¿sí? Entonces ya empieza a desplazarse hacia mamá, empieza a no querer a papá por cosas que ni siquiera son de él, ni que entiende ni comprende, pero entiende que como que hay un sentido de lealtad, que eso como que viene innato en nuestras células, ¿no? Entonces el niño dice, pues yo me voy con la mamá porque fue que el papá le hizo algo, ¿sí? Entonces, y aquí también haría yo un paréntesis para que nos diéramos cuenta que en los últimos años la mayoría de parejas son nuevamente constituidas, es decir, muchos de nosotros terminamos criándonos con padrastros o madrastras, ¿sí? Porque de pronto papá y mamá se juntan, tienen los hijos, pero luego no funcionaron como pareja, se separan y yo me terminando de criar con quién, con otro papá o con otra mamá. Entonces ahí también viene un conflicto para estos niños, sobre todo cuando son muy pequeños, porque ellos sienten que quieren a ese nuevo personaje, pero sienten que si lo quieren entonces son desleales al papá o a la mamá al que se haya ido. ¿Sí? Entonces empieza el conflicto para ellos. Y ahora, ¿cómo yo hago si yo lo quiero a él, es decir, a mi padrastro, pero yo también quiero a mi papá? Y eso fue algo como una experiencia personal, una anécdota. Eso sucedió conmigo. Yo te dije, yo me separé del padre de mi hijo cuando tenía apenas 3 años. Y luego yo conocí a una nueva pareja que actualmente es mi esposo. Y ese fue un conflicto que mi hijo tuvo como a sus 7 años. O sea, él me dice, ¿yo qué hago? Así, ¿yo qué hago? Con dolor, con sufrimiento, mamá, ¿yo qué hago? Si yo quiero a Bandy, que así le dice a mi esposo, y yo quiero a mi papá. Le dije, los puedes querer a los dos. Uno es tu papá y el otro es tu benefactor. Y él quedó feliz de la vida porque fue darle la opción. O sea, yo no lo puse en contra de que no pudiera tener ambas cosas. Sí. Y igual al revés, cuando mi ex esposo tuvo su nueva pareja, él se lleva súper bien con ella, entonces es como la misma situación, ¿no? Yo la quiero a ella, pero soy tu hijo. Y dije, pues nos puedes querer a las dos. Yo soy tu mamá y ella es tu benefactor. O como tú le quieras llamar, madrastra, si le tiene un apodo. Sí, es como dejarle ver que el hecho de amarte y quererte a ti no implica que no ame y quiera a las otras personas. Eso es supremamente importante y tú que educas niños, eso va a ser muy importante con los niños pequeños porque ellos entran en un conflicto claro de que tienen que como que decir. Nadie les dice que decían. Sí. Bueno, a veces sí, sí, a veces sí, porque a veces nosotras de mamás también, sin quererlo, de pronto tenemos una discusión con el padre de los hijos y entonces uno dice, es que tu papá esto, tu papá aquello, y entonces resulta que sin querer, o yo pienso que yo no estoy diciendo cosas malas del padre de mi hijo, pero resulta que el hijo todo el tiempo se está dando cuenta, Claro. ¿sí? Y entonces dice, pues entonces mi papá es malo, entonces no hay que querer al papá y yo más bien me voy del lado de la mamá. Y entonces ahí empezamos a desvincular y empezamos a excluir, que es la palabra que se utiliza en constelaciones familiares, a los padres. Y esa exclusión del papá nos va a traer consecuencias en la personalidad, en los resultados de lo que nosotros vamos a vivir posteriormente a futuro como adultos. Ok, pero entonces, a ver, dices tú que el padre es el biológico, ¿cierto? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la influencia del padre en nuestra vida adulta, así el papá no haya estado nunca, ni lo conozcamos, esa ausencia
es la que nos afecta o la que nos influencia, pero también hay alguna influencia del benefactor que ocupa el espacio de padre, Sí, o cómo es ahí. sí. Digamos, desde las constelaciones familiares está el tema de que todo viene a través de nuestros ancestros, es decir, para que tú hoy estés aquí viva, entonces detrás tuyo hay un papá y una mamá, y detrás de tu padre y de tu madre hay unos padres de ellos, serían tus abuelos, de ahí bisabuelos, tatarabuelos y así, o sea, múltiples generaciones hacia atrás. Y todo lo que ellos vivieron, sus experiencias, sus aprendizajes, habilidades y también cosas que no resolvieron, se queda grabado en nuestro ADN. ¿Sí? Okay. Todo eso queda grabado en nuestro ADN y eso es lo que va pasando de generación en generación. Es decir, tú, la Paula que eres tú hoy, trae consigo todas las experiencias, habilidades y también bloqueos o dificultades que hayan tenido esos ancestros. Y eso muchas veces se va presentando a través de nuestra vida con patrones. Entonces uno a veces para poder detectar eso, lo que le puede decir al paciente o al que te está consultando es cuál es la dificultad o cuál es el patrón que tú ves en tu familia. No sé tú, si quieres, cuál sería el patrón o la dificultad que tú ves en tu sistema o que veas en sistemas de las familias de los niños que tú eres maestra, no sé. No, en la mía. ¿Ok? Yo creo que el patrón que yo veo es como la anulación del hombre. Ok. Entonces, es algo muy es habitual y sobre todo en lo que nosotros llamaríamos matriarcados, ¿no? Mm. Entonces tenemos a estas mujeres luchadoras que hacen todo por los hijos, sacan la familia adelante, son ejemplo y todo eso es cierto y todo eso está muy bien. Pero hay un pedazo importante que es lo que tú acabas de decir, que los anulamos, es decir, como que no le damos a los hombres el lugar, ¿sí? No darle a los hombres el lugar va a traer consecuencias para nosotros en nuestra vida. Entonces, nosotras como mujeres, ¿qué hacemos? Pues tenemos que tomar de la madre incluso lo masculino, que sería ¿qué? Lo que tomaríamos del padre, porque no está o lo vemos anulado, ¿sí? Entonces, eso obviamente que va a tener consecuencias para las parejas, es decir, para ya sea la pareja que yo tenga o incluso la relación que hayan tenido mis padres, y va a tener consecuencias también en caso de que yo tenga hijos en la forma en como yo cría a mi hijo. Entonces Ay, terminas tú perpetuando un patrón, no, ¿sí? sí, Entonces, exacto. miedoso. Entonces, miedoso, claro. Pero aquí lo importante va a ser es que así nos demos cuenta de esto, no lo excluyamos. Porque si digo yo jamás quiero ser como mi mamá, adivina qué, termina siendo igual a tu mamá. O si dices yo no Claro. quiero ser como mi papá, llevas y vas a ser igual a tu papá, porque hay cosas que están en la energía, ¿no? Entonces, yo te dije inicialmente que está lo que es la parte de la mente, está también la parte corporal y está la parte energética. Entonces, cuando tú trabajas las tres al tiempo, la información sí queda grabada en tu cuerpo. Muchas de las cosas que hacemos a veces es que escuchamos una conferencia, leemos un artículo, vemos una película, un libro y toda esa información está aquí. Y uno dice, ay, sí, yo ya vi, yo entiendo, yo sé eso. No hay que excluir a los hombres, listo. ¿Dónde está? Aquí. Mm. Pero si se queda aquí, se queda como una idea, se queda como información, pero realmente no va a pasar, eso es pasarlo a través de todo tu cuerpo, de que tus células realmente sientan e incluyan al hombre. Eso es otra cosa. Y ¿Y eso no sucede cómo por una hacemos charla. eso? Exacto, eso no sucede por una charla, es decir, eso es un proceso en el cual habrá que mirar cuál es el bloqueo que tú tienes para poder aceptar a los hombres en tu vida. ¿Sí? Entonces, ese bloqueo puede venir desde cuando eras muy niña, en la relación como fue tu relación con tu padre, puede venir de cómo fue la relación con tu madre, entonces a veces uno cree que es que tiene problemas con el papá, pero la verdad el problema no es con su padre, sino que fue con su madre por la forma en que no te permitió tomar a tu padre. ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo muchas consultantes que vienen, es que yo tengo que solucionar las cosas con mi papá y que mi papá y que mi papá. Y cuando ya empezamos la meditación, el papá no sale por ahí, ni siquiera aparece, aparece para sanar, sí, pero no aparece como un bloqueo. El bloqueo era porque la persona había tomado, digámoslo así, Mm. partido, Mm. ¿sí? Con su mamá inconscientemente y estaba con las tres R's llamo yo. Entonces, rabia, rencor y resentimiento. Entonces se guardó rabia, rencor y resentimiento contra su papá, sin ni siquiera cosas que le hicieron a ella o le pasaron a ella, sino por cosas que le pasaron a su mamá, y como es hija de su mamá, ¿qué quiere? Que no le pase. Entonces, ¿qué sucede? Dice, pues yo me voy a ir del lado de la mamá. ¿Sí? También puede pasar al revés, pero como hoy el tema es hablar del padre, pues entonces lo estamos orientando
en este sentido de cómo es que muchas veces excluimos a papá. Y de excluir a papá, esto muchas veces de forma inconsciente se encarga mamá. A veces lo hacen de forma muy consciente, como yo te digo, con las parejas que atendía ya en los casos de violencia intrafamiliar y demás, muchas veces eso se utiliza eh, pues para las custodias de los niños, ¿no? Como decir, si te preguntan, tú dices que tu papá es grosero, es violento, que te pega, que te hace, que no sé qué, puede ser cierto, como puede que no, solamente para poder obtener la custodia. Entonces, no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, estoy contando dentro de las experiencias, dentro de mi trabajo, todo lo que tú puedes ver. Entonces, tú puedes ver alegaciones reales, como puedes ver alegaciones falsas de violencia, de maltrato, de abuso. E incluso yo conozco padres que son supremamente amorosos con sus hijos mmm, y que pueden ser unos excelentes padres y unas excelentes parejas, así no estén en la relación con su pareja. Y es lo mejor que podemos hacer por los hijos, ¿no? Porque los necesitamos a ambos. O sea, nosotros siempre necesitamos las dos. Necesitamos la vida que viene de mamá y necesitamos la fuerza que viene de papá. Si no tenemos ambos, quedamos cojos. Sí. ¿Y qué tal si me peleo con mi mamá, me peleo con mi papá, no quiero a ninguno de los dos? ¿Cómo crees que estás? O sea, no tienes ninguna de las dos. Ni fuerza ni vida. Ni fuerza ni vida, exactamente. Entonces, pues hoy, vuelvo y te digo, vamos a hablar de padre, pero obviamente que aquí se requiere a ambos. Si no tienes a los dos, nada que hacer. Y esto no implica que tengas que ser el súper amigo de tu papá ni de tu mamá. Porque la verdad es que eso nunca pasa. Es decir, son muy pocas o contadas las personas que yo diría tienen una excelente relación con papá y mamá. Son pocas, ¿sí? La verdad es que muchas veces son conflictos, tenemos peleas y disgustos con papá y mamá, pero eso no implica que yo no pueda tener una excelente vida. Si yo acepto que vengo de quien vengo, yo puedo tener, no sé, puedo tener una mamá que es súper agresiva y puedo tener un padre pasivo, por decirlo así. Y yo puedo tener una muy buena relación con los dos si no los juzgo. Entonces aquí viene la otra parte de que me ayuda. Si yo no juzgo a papá y a mamá, es decir, si estoy en mi lugar, que es de hija y no de juzgadora, entonces ahí yo no me voy a implicar, ese es un término que se usa en constelaciones, no me voy a implicar ni con las cosas del uno ni del otro, ni me voy a hacer cargo, ni me voy a cargar con cosas que no son mías. Eso es supremamente importante. Y a la vez no voy a cargar a mi hijo con mis asuntos, porque si yo no estoy en mi adulto, que eso es otro término que es supremamente importante que me gustaría compartir con ustedes hoy, y es otro tema, entonces, si yo no estoy en mi adulto, yo no puedo ir adelante en la vida, ¿sí? O sea, un niño se queja, un niño espera que el otro le haga, un niño espera que le resuelvan las cosas, un niño no toma decisiones. Entonces, uno puede preguntarse, ¿y yo será que estoy en el niño o estoy en el adulto? Entonces, pues, si haces esas cosas que acabo de decir, muy posiblemente no te estás comportando como una adulta, sino como una niña o como un niño. Entonces, ¿qué sucede? Pues el niño todo el tiempo está reclamando, todo el tiempo necesita atención, no puede tomar decisiones, no culmina proyectos, el dinero no le fluye, las parejas no le fluyen. Pues claro, porque un niño no se puede casar, un niño no puede trabajar, un niño no puede tener dinero, un niño no puede crear empresa. ¿Sí? Entonces, si muchas de esas cosas me están pasando, pues posiblemente yo no estoy en mi adulto. ¿Sí? Ok. Ahora, para estar en mi adulto, es necesario que yo entonces acepte e integre la influencia que tuvieron o acepte a mi papá y a mi mamá. O sea, están relacionados el tema de el estar en mi adulto con el papá. El tema de estar en el adulto te sirve en el sentido de no quedarte mirando en el pasado, ¿sí? Okay. Porque si no, sigue siendo el niño que no recibió lo que quería recibir de papá y mamá y como adulto le sigues reclamando. ¿A quién le vas a reclamar ahora si no le vas a reclamar a papá y a mamá? Le reclamas a tu pareja, ¿no? Entonces, ¿a quién es el que le reclamas? Le reclamas a la pareja, le reclamas a los, digamos, a los que sean iguales que tú serían amigos, serían hermanos. Entonces buscas a través de ellos obtener lo que no obtuviste de papá y mamá y les haces reclamos que a veces la gente dice, ¿y usted por qué me hace ese reclamo? O sea, eso nada tiene que ver conmigo. Cuando se dan cuenta, ¿no? Cuando no se dan cuenta, pues igual haces el reclamo, el otro se pone bravo, no entiende qué es lo que está pasando, la relación se vuelve un poquito loca y caótica y empiezan las peleas y no saben de dónde salió la pelea. Entonces realmente una pareja, cuando tú tienes una pareja, lo que se están asociando son dos sistemas familiares.
Entonces, el sistema familiar de Paula y el sistema familiar de su pareja. Entonces, no son solo Paula y su pareja. Ese tema aquel de que yo me caso contigo, pero no con tu familia, no es tan real. Porque yo me estoy casando contigo, sí, pero me estoy casando con quien tú eres. Y tú eres todo lo que es tu sistema familiar. Entonces, todas las cosas no resueltas en tu sistema familiar, vas a venir a trabajarlas conmigo. Y lo mío, no resuelto, lo voy a trabajar contigo. Entonces, yo puedo tomar eso como un ejemplo de aprendizaje y de expansión, donde yo no veo al otro como un enemigo, sino que me está mostrando lo que no es resuelto y puede ser una excelente manera de resolver situaciones. Como puede ser lo más caótico que tú quieras y terminando, o sea, terminas la relación, luego empiezas otra y uno cree que como es otro no va a pasar lo mismo. Y es lo mismo, simplemente es un reflejo, cambias el personaje, pero las situaciones se van a seguir repitiendo hasta que puedas resolver lo que el sistema, es decir, tu familia, no había resuelto. Claro, porque mis asuntos siguen estando ahí. Mientras yo no me haga cargo de mí, de mis asuntos y entienda y acepte lo que tenga que aceptar, pues me voy a seguir relacionando de la misma manera. Exacto. Puede Y tener hacerse cargo, cuando tú me preguntabas lo del adulto, ¿quién se hace cargo? Se hace cargo un adulto, no un niño. Por lo menos cuando tú estás viendo una noticia. O sea, ves el noticiero y entonces ahí con eso tienes la dosis de juzgamiento de toda la semana, del día, del mes y el año. O sea, ves las noticias y juzgas que el que se subió al Transmilenio y no pagó, que el que hizo esto y no lo hizo, que por esto, que el valor del petróleo, del dólar, todo lo juzgas. ¿Sí? Sí. Y realmente yo te pregunto, ¿de eso qué es tu asunto? Sí nos afecta, obvio que nos afecta porque vivimos en sociedad, pero si nos vamos a eso, yo te pregunto, ¿tú puedes modificar el costo del dólar? ¿Puedes modificar el costo de, no sé, de lo que está pasando en Ucrania o lo que está sucediendo allá? Realmente no puedes. O sea, lo que tú puedes hacer es hacerte cargo de lo tuyo. Cuando tú te haces cargo de lo tuyo y empiezas a influir en ese pequeño núcleo familiar, que es lo más pequeño que la familia, porque luego de la familia entonces viene la sociedad, viene lo que es la política, lo que es el mundo, lo que son los países. Entonces, si arrancamos arreglando, por lo menos yo, que empecemos conmigo, ¿no? Por lo menos me arreglo yo, al arreglarme yo arreglo a los que están a mi lado, los que están a mi lado arreglan los que están a su lado, a su lado, a su lado, y no es arreglarlos a ellos, sino mi relación conmigo mismo. Al estar yo bien conmigo mismo, impacto al otro y eso impacta al otro y así tan. O sea, empieza como una caja de resonancia a impactarlos a todos de una manera positiva o negativa, porque también aplica Claro, para el otro lado, ¿sí? En negativo. Total. Nos dice Rosario, si una de las dos partes de la pareja está en el adulto y la otra está en el niño, ¿qué pasa? Un caos. ¿Por qué? Porque entonces el que está como niño todo el tiempo le va a estar reclamando al otro que se haga cargo, que es el culpable, que no puede, y el otro va a sentir que es una relación muy pesada y que además no se siente en equilibrio. Porque cuando tú estás en parejas que son iguales, cuando no, pues entonces te terminas comportando como el padre del que es el que está como niño. Entonces, el que está como adulto termina sintiendo que el que está como niño es una carga y eso puede funcionarles bien si es que el otro tampoco ha resuelto cosas con su sistema familiar y quiere cuidar a un niño. Claro. Entonces, por un tiempo puede funcionar, ¿sí me entiendes? Por un tiempo puede funcionar, pero en otro momento ya eso se sale de control. Ok. O de pronto ese niño crece y el niño al crecer y ya ser iguales al que estaba como adulto o como padre, ya eso no le sirve porque él quería a un niño a quien poder orientar. Entonces ya dependerá de cuál es el esquema que hay que resolver en tu sistema familiar. Ok. Ahora, tú nos decías al principio que necesitábamos, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, pero como integrar al padre. Tomar al padre. Tomar al padre. ¿Qué pasa cuando un papá es muy amoroso, pero es crítico? ¿O qué pasa con un papá que es muy exigente? ¿Qué pasa con un papá que es mentiroso? ¿Qué pasa con un papá que es ausente? ¿Cómo es ese proceso de tomar o qué significa entonces tomar al padre Tomar en al esas padre condiciones? significa, exacto, sí. O sea, independientemente de la condición, es decir, sin importar cómo haya sido mi padre, la cuestión es poder tú decir que el padre que tuviste fue el mejor padre que pudiste tener. Y vuelvo y te digo, decir eso de pronto desde la concepción mental suena fácil, ¿no? Pero si yo tuve un padre violento, un padre abusador, incluso de pronto que haya abusado de ti,
pues entonces tú dices, ¿yo cómo voy a tomar a mi padre? ¿Sí? Claro. Entonces aquí yo te lo pondría más desde la emoción, es decir, yo no voy a tomar como la situación, porque si yo me pongo a analizar la situación, somos humanos, estamos en dualidad, siempre vamos a calificar lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, lo que fue bueno, lo que no, lo que me causó, lo que no, y entramos al campo de las víctimas y agresores, ¿no? Cuando nos damos cuenta que no puede existir una víctima sin un agresor, y por el contrario, ¿qué va a pasar? Nos damos cuenta que somos iguales. Pero eso sucede en un contexto cuando estás, digamos, si estás en una meditación y estás en una terapia, no es solo que yo te lo diga, sino que tú lo vas a sentir. Y al sentirlo, tú no lo peleas ni lo resistes porque lo sientes. Y al poderlo sentir, entonces como que logras soltar todas esas rabias, rencores y resentimientos que tienes hacia tu padre o hacia la persona con la que sea que se esté trabajando. Porque hoy estamos trabajando con papá, pero tú también puedes tener esa rabia, rencor y resentimiento con mamá, puedes tener esa rabia, rencor y resentimiento con tu padre o con hermanos o incluso con algún otro familiar o un compañero de trabajo o tu pareja, ¿sí? Es decir, esa misma situación aplicaría para todo el tema donde siempre haya una víctima o un agresor. Entonces, para poder tomar al padre, lo que se requiere es poder entender que el padre que me correspondió hubiera estado, no hubiera estado, hubiera sido como hubiera sido, hizo lo mejor que pudo con lo que sabía y tenía Claro. para ese momento. ¿Sí? Entonces, ahí es donde es difícil. Ahí es donde es difícil porque vuelvo y te digo, si las experiencias que yo tuve con mi papá no son las mejores, si fue un padre ausente, pero si yo me quedo como un niño esperando, juzgando o criticando que no fue como yo quería, que quiero cambiar lo que fue como fue, pues entonces sigo estando en ese estadio de niño y no en un estadio de adulto. ¿Sí? Como un adulto, yo puedo decir, sí, yo fui víctima de pronto de maltrato físico en mi niñez por parte de mis padres, pero eso fue en mi niñez. Ahora yo soy adulta y yo me hago cargo. Eso es muy diferente a decir, no, es que a mí me pegaron y entonces como a mí me pegaron, por eso yo ahora soy como soy y yo también voy a pegarle a mis hijos porque es que entonces así yo los voy a educar bien. ¿Ves? O sea, ahí estás salida del lugar y te estás portando como una niña que está haciendo pataleta y que lo que quiere es como que le vuelvan el pasado, que no tienes como que ya pasó, es una adulta y como adulta te haces cargo. Pero ese paso no es como que a los 16 a los 21 te conviertes en adulta y de repente te das No, cuenta que cada uno hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. no. O sea, Por eso te esto digo, no es es- así de sencillo. podríamos decir que el paso de niño a adulto es la toma de conciencia. Sí, exacto. Es una expansión de conciencia en la cual tú Ok. entiendes que lo que sucedió es lo que es como es. Eso es es Claro. como decir, es la realidad, ¿sí? Sí. Entonces, a nosotros no nos gusta la realidad, por eso nos gustan tanto las películas, las novelas y ojalá la ciencia ficción, donde sí, entonces, Dice, elucular cosas, eso nos parece magnífico. Y de pronto cosas que nos gustan o que nos hacen sentir esas emociones que hubiésemos querido sentir y no sentimos. Entonces uno se pone a ver cierto tipo de películas, lee cierta clase de libros, porque es lo que te hace sentir eso que tú quieres sentir. Entonces es como decir uno, yo sigo, o incluso los que siguen a los youtubers, o así como tú, que eres coach, no sé qué. Entonces tú tienes tus seguidores porque están en la misma línea y frecuencia que tú estás, pero yo no voy a seguir a alguien que esté en otra línea y frecuencia que yo no estoy. Es decir, tú te alineas con lo que va contigo, ¿sí? Y si lo que va contigo va en expansión, magnífico, pero si lo que va contigo se queda y se queda y se queda hasta que no haya un llamado de nuestra alma que dice, no, ya es hora de hacerlo diferente, pues tú sigues ahí y puedes seguir en tu zona de confort y sigues muy cómoda y muy tranquila y sigues haciendo sí. hasta que pasa algo. Y por lo general nosotros como seres humanos somos muy cómodos hasta que no pasa algo terrible, es la cosa. O sea, no podemos elegir muchas veces desde lo positivo, desde la expansión, desde que yo estoy tan bien en mi vida, pero puedo estar mejor, entonces vamos a algo mejor. No, es cuando tú dices, estoy en la inmunda, ya no puedo más, ya Claro. mejor dicho, me quiero morir. Ahí es cuando tú dices, ahora sí quiero cambiar. Pero No. tenemos siempre ambas opciones. Y por eso yo creo digamos que también es difícil decir esto, pero eso es lo magnífico de las ¿Mm? crisis, que lo llevan a uno a ver las cosas de otra manera. Y Diferente. ahorita, o sea, yo también pasé por un divorcio y ¿tú crees que yo me di cuenta de esto en la crisis del divorcio? No. Ujú, ujú. Y yo hice un curso de crecimiento personal y no sé qué, y obviamente me ayudó mucho en muchas cosas, pero yo seguía con esta cosa y que mi papá, y que mi papá, y que guau, 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 y eso que había soltado y llorado con la almohada y gritado y pateado y mejor dicho. Y todo vino a pasar en un día
aquí como en la casa, que ya dije, necesito terapia por Dios. Y con un libro, me acuerdo, fue un libro, como esa, una cosa de unas monedas. Leyendo ese libro, dije, ah, claro, ahí entendí ese concepto del que hablas, de ya no soy una niña, cada uno hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. A ver, calmémonos, ok, ya, como que me empecé a Ujú. parar de la adulta, pero pues igual no es como que, mágicamente, no, es un trabajo y dele y quiero ser esa adulta y como este proceso de maduración, que también tiene su Así es. tiempo. Exacto, sí. Su Y proceso. eso se va a tardar lo que sea que tú quieras. Es decir, es una cuestión de decisión también. Cuando tú dices, yo ya quiero dejar de hacer esto y quiero ir a algo mejor, entonces ya es como que tú te subes al bus de toma de conciencia. ¿Sí? Entonces das el pasito a subirte al bus. Y ya subiéndote a ese bus empiezan a pasar sincronías de cosas como eso que tú dices. Encuentras el libro, conoces a la persona X, escuchas un comentario, ves la película y entonces te da esa información que tú necesitabas para ponerte en un lugar diferente y ver la misma situación desde otro Claro. lugar. Entonces ya no la ves como la niña pataletuda que quiere, que es que yo lo que quiero es esto y esto y lo otro, sino que la ves como una adulta diciendo, claro, ahora entiendo, por eso pasó tal cosa, pero no es quedarte en el pasado renegando lo que pasó y que hubieras hecho diferente o que si hubieras sabido esto antes hubiera sido mejor, no, es entendiendo que lo Claro. que fue como fue y que la información que tienes hoy, aquí, en el ahora, en el presente, es como vas a poder ir adelante, ¿no? Eso lo hace un adulto, eso no lo hace un niño. Claro, claro. Bueno, y entonces tú al principio nos contabas también de que la mamá es la vida y el papá es la fuerza. La ¿Qué fuerza. pasa? Descríbeme entonces cómo se ve para un adulto que no ha dado este salto de la toma de conciencia, o sea, un adulto que no ha tomado a su papá, ¿cómo se vería? Y si tienes ejemplos de pronto. Ujú. ¿Y cómo se ve un adulto cuando ya ha tomado a su padre y lo acepta y ya lo que fue y vamos para adelante? Eso. Un adulto que ha tomado a su padre es una persona que es exitosa, ¿sí? Es una persona que es exitosa, es una persona que no le da miedo salir a la vida, o sea, es una persona que no teme esto que estamos haciendo nosotras, ¿sí? Es decir, exponerte, ¿sí? Porque sabe que tiene con qué, tiene la fuerza para hacerlo. Es una persona a la que le es muy fácil tomar decisiones. O sea, te lo estoy poniendo desde lo que sí es tomar Sí, el padre ok, para entonces ok. luego saber lo contrario, ¿no? Entonces, una persona que ha tomado a su padre, tú la sientes muy, muy segura. Tú la ves como así, ¿no? Como bien puestecita. Está siempre buen puestecita, se hace cargo de sus decisiones. Es alguien que no está culpando al otro ni buscando culpables, sino que asume lo que hace o deja de hacer, ¿sí? Entonces, es una persona que por esas mismas razones tiene amigos, está rodeado de prosperidad, de bienestar, de salud, ¿sí? Entonces, tú ves a esa persona y tú dices, pues esa persona está bien. Incluso se vuelve atractiva en el sentido no solamente físico, sino en el sentido energético y emocional. Entonces, las cosas que quiere en su vida se materializan. Cuando yo no he tomado al padre, me es muy difícil poner límites, entonces pues yo dejo que todos pasen por encima mío, incluso hasta ni yo me pongo límites, ¿sí? Como decir, no, no me voy a comer este pastelito hoy porque tal cosa y voy y me lo como, o no voy a salir con fulanito y salgo, no voy a volverme a meter en tales situaciones y me meto, ¿sí? Entonces no me pongo límites a mí misma, ni le Wow. pongo límites al resto, ¿sí? Puedo tener muchas ideas y buenas ideas, pero jamás las concreto, ¿sí? Ok. No las concreto, se quedan en ideas, ¿sí? Puede que tenga trabajo y puede que gane dinero, sabiendo que puede ser mejor, es decir, como un nivel básico, diríamos, y como que no quieres ir más allá. Incluso te da miedo salir afuera, es decir, el Padre nos da la fuerza para ir a la vida y tomar la vida. Y ir a la vida tiene retos, e ir a la vida tiene obstáculos. Entonces, esa fuerza que nos da el Padre es como que, pues no importa, yo sé que esto va a ser difícil, pero vaya hoy. Yo sé que tal cosa, pero estoy lista. Yo sé que tal otra, tal. Entonces, cuando yo no soy así, no tengo esa fuercita, ese, debo evaluar de pronto cómo es la situación o cómo es la relación con papá. Podríamos decir que siempre que veamos este tipo de características es relación con el papá, o sea, no, no falla, no puede ser otra cosa. Puede estar asociado con la falta de toma de madre, ¿sí? Porque es lo que te estoy diciendo, es decir, yo puedo tener una buena relación con mi papá, pero yo siento que no debería tenerla
relación que tengo con mi papá porque le estoy siendo desleal a mi mamá. Entonces, de pronto ahí lo que debo trabajar es a quién, a mamá, ¿sí? Y entonces, trabajando a mamá, dejando los asuntos de mamá y papá con ellos, puedo yo tomar distancia e ir adelante en la vida con mis cosas, porque es que cuando tú estás adelante en la vida con tus cosas y solo la carga de Paula y no la carga de la mamá, de la abuela, de la tía, del papá, del abuelo, de etcétera, entonces pues así es muy rico ir en la vida porque no es pesado. Uno se siente diferente, uno siente que todo es posible, que todo es bueno, que todo se expande. Ahora, una persona que tú ves que en la vida todo le va muy bien y todo está perfecto, es porque ha tomado tanto a papá como a mamá y además está en su adulto. Entonces, sin importar lo que sea que le pase, no es que a esa persona no le pasan cosas, ojo, claro que le pasan, solo que se hace responsable, no está en el drama de lo que me pasa, sino que lo resuelve. Entonces tú dirías, pues a esa persona todo le sale perfecto. Y si vas y buscas, de pronto no, pero la forma que decide asumir todo lo que le sucede hace que se vea, ¡guau! Súper. Okay, Así esté pasando por un dolorcito en el corazón, no importa, claro, pero pero es sabe que como tiene con quién. asumir Exactamente. y resolver lo que tú dices. La vida va a seguir Sí, pasando, todos vamos a tener días, subidas, bajadas, porque así es la vida. Pero la así forma es. de asumir las subidas y las bajadas es como la que hace la diferencia, ¿no? Es posible haber tomado al padre, aun si solo estuvimos con él los primeros años de vida y ahora no tener una relación próxima con él. Sí, total. Es decir, cuando yo acepto que vengo de un padre, así no lo haya conocido, pero respeto y honro lo que esta persona me dio, que fue la vida, eso es tomar al padre, sin más. O sea, no necesitas más. ¿M? Pero eso se tiene que sentir, eso se tiene que vivir. Entonces, de pronto tú tuviste una buena relación y cercana con tu papá de pequeña y luego por las razones que hayan sido se fue. Si tú en ese momento aceptaste que tu papá era lo que era y le agradeciste la vida, con eso es suficiente. Y eso es para siempre. O sea, eso no se rompe. ¿M? Ah, ok, ok. Cuando nosotros aceptamos, o sea, parte de tomar al papá es aceptar que nos dieron lo más valioso, que es la vida, y de La ahí vida. para allá es ganancia. Sí. O sea, ellos como que no tienen ninguna otra responsabilidad. Claro, pero uno dice, no, ¿cómo así? ¿Sí? Sí, Mira, claro. yo te digo, bueno, te lo voy a poner como un ejemplo cuando yo empecé con todo este tema de, pues de las exparejas y no sé qué, o sea, ya hace varios añitos, pero me decían algo así como que los hombres ponen la semilla, ¿sí? Y eso tiene tanta fuerza, o sea, hay tanta fuerza en lo que los hombres hacen, que es poner la semilla en nosotras, que eso es suficiente. Y yo decía, ¿qué? No puede ser. Y yo lo cargo 9 meses y luego la crianza y no sé qué, como así que solamente ponga la semilla y ya, ¿no? Entonces, eso al principio fue como así duro y difícil para mí de entender porque yo soy muy de la equidad y no sé qué, de pronto por mi formación, ¿no? Pero entonces luego yo entendí, yo dije, pues sí, la mujer es diferente, la mujer entonces nosotros lo que hacemos es cuidar, proteger, etcétera, y mientras que ellos entonces dan la fuerza, dan otras cosas, ¿no? Entonces es tanta la fuerza que ellos dan, digamos, en ese eh, soplo de vida, que eso es suficiente. Incluso si el hombre se va, la vida sigue y es real, porque la vida Es sigue real. en ti como mujer. Y tú tienes a tu hijo y tu hijo crece, nace, y muchos de pronto no conocieron nunca a su padre. Pero lo que les dio fue suficiente para que estés hoy aquí vivo. Entonces, en ese orden de ideas uno diría, bueno, entonces mi papá hizo lo que era, ¿sí? Pero cuando entramos en lo que es el equilibrio y que no sé qué, si te das cuenta, una cosa es como, fíjate que cuando yo lo digo suena bonito y hasta se me hincha el corazón. Pero si ya yo me pongo en el sentido, no, pero ¿y cómo así? Entonces la mujer que 9 meses la crianza y no sé qué, y entonces él no aporta y se aporta. Entonces cuando ya entramos en todo este tema del Sí, juicio y de claro. lo que es el deber ser y el no deber ser, entonces ahí ya nos perdemos y nos perdemos de eso bonito que es el habernos dado la vida, incluso la mamá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues si mamá se va, y mamá no solamente nos carga y nos hace crecer y luego nos da el nacimiento y luego la alimentación a través del seno y demás, ese vínculo es mucho más unido, mientras que el vínculo con el padre hay que crearlo, hay que desarrollarlo. Sí, ¿Sí? sí. Eso sí es real. Entonces, mira, yo con mi papá, yo tuve un papá ausente, comillas, porque pues no venía mucho a la casa y todo, pero cuando mi papá iba, yo le hacía fiesta, o sea, eso era la maravilla, ese día era lo magnífico, yo siempre tuve una buena relación con mi papá y para mí mi papá es lo máximo, así no haya estado conmigo. Entonces yo tuve un padre ausente, por decirlo así, si estamos hablando de tiempos,
pero lo que él me dio en los momentos que me lo daba era tan valioso y tan significativo que yo no siento que me hizo Sí, falta, fue ¿sí? suficiente. Exactamente, fue suficiente. Entonces lo mismo puede pasar con alguien que nunca haya conocido a su padre, pero sabe que está vivo. Es que ese es el concepto que a veces es difícil entender. Nosotros estamos aquí gracias a que un hombre y una mujer se unieron y nos dieron la vida. Las circunstancias de cómo fue y qué pasó, no sabemos, pero fue tan importante y fue tan necesario y fue tan, digámoslo así, tan eh, fuerte que hoy estamos aquí. Incluso yo ya tengo un hijo y posiblemente mi hijo adelante tenga hijos. Entonces, ¿la vida va a dónde? A donde vaya más vida. Entonces, si yo me quedo atrás y por qué yo no tuve a tal papá o por qué no fue así mi papá, o incluso comparar, ¿no? De pronto, yo a veces comparo mucho es más a las mamás, porque pues mi relación con mamá ha sido un poquito más, no digo difícil, sino diferente, entonces es como que obviamente somos muy parecidas en muchas cosas, entonces a veces uno con mamá como que, ¿no? Entonces como que uno diría, la relación que yo tengo con mi mamá es esta, y ya yo dejé de lidiar con los temas de mamá cuando yo acepté que la relación que tengo con mi mamá es la que tengo, y es perfecta como es, y la relación que tengo o tuve con mi papá es perfecta como fue, y así es como yo soy hoy. O sea, yo soy lo que soy hoy gracias a todas esas circunstancias, me hayan gustado o no, pero lo que soy hoy fue gracias a todo eso. Claro. Ahí eres adulta, ahí no estás luchando contra lo que fue, ni quieres cambiar nada, sino que aceptas lo que fue como fue. Y Y lo los que que es tuvimos, también. exacto, y lo que es como es, exacto. Y los que tuvimos una excelente relación con papá y mamá, magnífico. Entonces los retos que nosotros tenemos son otros en la vida. Van a ser diferentes a estos de los que estamos hablando. Ok, ok. ¿Tú tienes un ejemplo de pronto que nos pueda ilustrar mejor la transformación de pronto de alguna persona que no había tomado a su padre y cuando hizo algún tipo de terapia o tú la acompañaste a esta persona en algún proceso, de Ujú. pronto ya tomó a su padre y claramente se pudo evidenciar en algún tipo de resultado? Bueno, pues varios de los pacientes que he tenido y más en mujeres, o sea, esta es una situación que afecta más a las mujeres porque a la hora de la verdad el primer amor nuestro es el padre, ¿no? Entonces, incluso el primer amor como que uno lo ve como el amor pareja. Entonces, muchas de nosotras vemos a veces a ese papá como la pareja que no es real, entonces rivalizamos con mamá sin saber de dónde viene esto y es que ella nos lo está quitando, ¿no? Y más si de pronto papá y mamá son amorosos, entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si es que él es mío, él es mío. Entonces, o al revés, si es fuera en la niña con el hijo con la madre. Entonces, estas situaciones que han pasado a través de generación en generación, porque sigue pasando, a pesar de que han sido muchas, digamos, procesos en la historia y demás, seguimos pasando lo mismo. Si tú te pones a mirar las historias que estamos viviendo nosotros ahora, las vivieron hace 300, 400, 500 años en medidas diferentes, pero siempre muy asociadas la una con la otra y tiene que ver en cómo te relacionas con papá, cómo te relacionas con mamá. Entonces se sigue replicando la misma situación, solo que van cambiando los personajes, la época, hasta las prendas va cambiando, pero muchas cosas se siguen repitiendo, ¿no? Entonces, eh, con mis pacientes, cuando ya se dan cuenta que no son pareja de su padre, que los asuntos de papá y mamá son de ellos, ponerse en su lugar, poder resolver todos esos bloqueos que hay de los primeros 7 años a través de, pues obviamente de la terapia, de la meditación. Entonces tú lo que haces es liberar esa rabia, rencor y resentimiento y le puedes dar lugar a lo que sí es. Entonces, es de cuenta como que tenemos un vasito lleno de cosas, ¿sí? Y ese vasito es mi vida y lo tengo lleno de rabia, rencor y resentimiento. Primero tengo que liberarlo de toda esa rabia, rencor y resentimiento para que entre lo bonito, para que entre lo bueno, para que entre el amor, para que entre la expansión. Si no lo vacío primero, no lo puedo llenar. Y ahí es Claro, hay donde que está el hacer problema. espacio. Entonces, la gente dice, ay, yo quiero todo lo bueno en mi vida, pero sigue con el juzgamiento, sigue con la crítica, sigue con el resentimiento, sigue con la rabia, con querer que las cosas sean diferentes, con querer que otro se haga cargo, con culpar a los demás. Entonces, creo que ya con esto te estoy contando por qué no es tan fácil. Claro. Claro, hacer espacio no es fácil, sobre todo cuando uno lleva creciendo esa semilla del rencor, rabia y resentimiento por años. Pues que volver a trabajar y Por llegar a la ellos. raíz para hacer espacio es complejo. Exacto, Pues, es complejo. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces ahí es cuando tú empiezas, llega un momento determinado en tu vida donde dices ya no más y entonces empiezas
con la autoayuda, empiezas leyendo libros, empiezas a ir a terapia, ya sea psicólogo, haces constelaciones, puedes hacer teta healing, reiki, la que tú quieres. Es decir, no tienes que hacer X o Y cosa, puedes hacer todas, puedes hacer una, hacer más profundización a través de una técnica que es con la que de pronto tú te sientes más cómodo o más a gusto, o dependiendo del bloqueo que tengas, pues habrá una que te funcione mejor que otra, ¿no? Y entonces ahí poco a poco vas haciendo espacio y entra nueva información, esa nueva información te permite abrir más espacio, entra nueva información y eso es lo que llamamos expansión de conciencia. Ahí es cuando tú realmente empiezas a atraer a tu vida lo que realmente te sirve y todo lo que la vida te tiene para ti. Es como cuando, Claro. digamos, el lugar de Paula es este, pero Paula está desplazada porque se cree más grande que papá, entonces se salió. Y de pronto cree que es mejor que mamá, entonces se salió más. Entonces cada vez te alejas más de tu lugar. Y el universo tiene todos los regalos que tiene para ti en tu lugar y no los puedes recibir. O sea, es como que tienes el código postal equivocado. Entonces a ti se te mandó todo al 34 punto no sé qué. Y ahí está para ti, esperándote. Pero tú estás en el 5725 porque estás salida del lugar, que eso es un término que usamos en constelaciones, cuando te crees más que papá y que mamá, que tú sí lo haces bien, que los otros lo hacen mal, que es que como tú sabes, así es que es y cosas de esas. Entonces ahí no vas a recibir nada de lo que el universo tiene para ti porque no te va a llegar. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese recorrido de toma de conciencia y demás, vas llegando hasta que, ¡pum!, como que dices, ¡guau!, caí. O sea, es que es una sensación, por eso yo te digo, yo te lo puedo estar contando aquí, tú lo has de pronto ya sentido. Entonces, cuando uno cae en su lugar, le entra aire y tú dices, ¡guau!, aquí sí es. Y el aquí sí es que entonces ahora puedes empezar a tomar todo lo que te tenían guardado y que no habías usado. Claro. Que Y eso, esa comparación con el código postal me parece clarísima. sí, Divino. el código postal ahora lo uso ahora, ¿no? En Colombia no, pero aquí sí. Entonces, he aprendido eso. Si le pones mal el código postal, pues no te va a llegar lo que pediste, no te va a llegar lo que te tenían guardado, entonces hay que ponerlo bien. Y el ponerlo bien es estar en tu lugar. Claro. ¿No? Una pregunta. Nos dices entonces que el no tomar al padre se manifiesta como tener muchas ideas, pero no lograr completarlas. Concretarlas. Exacto, no tener como esa fuerza, sentirse como, no querer mucho como exponerse. Ujú. Y esos podríamos decir que son manifestaciones, no sé, como en temas de personalidad o de carácter, o no sé muy bien cómo decirlo, pero quisiera saber si en el cuerpo se Ujú. manifiesta o el cuerpo nos da señales, porque hace poco escuchaba yo que, por ejemplo, las manos, cuando hablamos de enfermedades y de los símbolos y de lo que significan, son mucho del hacer y que ese hacer está relacionado con el papá o con lo que nos da el papá, ¿no? El hacer. Ujú. Entonces yo quería preguntarte si de pronto el cuerpo nos daba también señales de, oye, necesitas trabajar esto, oye, sana tu relación con el papá, y nos podrías dar una luz de eso si es que ocurre. Sí, sí, ese. Entonces ahí ya entramos al campo de lo que es la metamedicina, ¿no? Entonces la metamedicina es lo que te dice toda la relación a nivel emocional que tienen las enfermedades. Muchas de las enfermedades que nosotros sabemos tienen una raíz emocional y esa raíz emocional, pues ¿a dónde arranca? Pues generalmente va a arrancar en papá y en mamá. La gente a veces dice, ay, es que todo es el papá y la mamá. Incluso una vez alguien me hizo esa pregunta, entonces todo es el papá y la mamá, y si yo no resuelvo a papá y a mamá, y yo le decía, pues puedes pensar que no y tú sigues tu vida como tú quieras, pero pues De yo que te ahí viene. diría, sí. ¿Por qué? Pues porque son los que nos dan la vida, ¿sí? Y porque si tú rechazas a papá y a mamá, si ya dijimos que somos ellos, ¿a quién estás rechazando? A ti. A ti. Entonces, si yo tengo una lucha diaria conmigo, porque no acepto a mis padres que me dieron la vida, porque no acepto que soy lo que soy, como soy, pues, ¿qué voy a obtener? Entonces, la mejor manera de yo saber si lo que estoy haciendo y si estoy en mi lugar, ¿cuál es? ¿Cuál es el resultado que yo estoy viendo en mi vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué es lo que me está mostrando? Si mi vida es lo que yo quiero, es plena, tengo lo que tengo, pues me dice que estoy en el camino correcto. Si por el contrario no, pues entonces digo, pues entonces hay que Hay solucionar. algo. ¿Sí? No, no esperemos hasta estar lo que yo te digo, estar en el hueco para decir, no, si uno ve que algo se está descarrilando, pues de una vez volvamos al carril, ¿no? No Claro. hay que esperar a estar Llevado. en lo terrible para tomar decisiones, ¿sí? Pero claro que sí, eso es decir, es como estar muy claro que de ellos nos viene la vida,
que para ir adelante en la vida necesito la vida que me viene de la madre, la fuerza que viene del padre, aquí como cerrando también un poquito como los conceptos que hemos tenido, y que el poderlos tener a los dos, porque tengo que tenerlos a los dos, me va a permitir fluir en la vida. O sea, yo en la vida necesito la vida que me da, digamos, la salud y me da todo esto, y necesito la fuerza para vivir la vida. Entonces, si vamos a cómo se manifiesta eso en el cuerpo. Las cosas, el cuerpo siempre nos habla. Eso no es que si un ratico, no. Es todos los días, a todas las horas nos está hablando. Entonces, si yo empiezo a ponerle cuidado a mi cuerpo, pues mi cuerpo me va a decir cosas. Hay cosas que son generales, pero yo te diría, no es bueno generalizar porque eso se ha vuelto muy de moda, ¿no? Entonces tú coges cualquier cosa, o no podcast, sino como apuntes, o como llaman, Sí, cuando hacen hay una diccionarios, imagen. hay Exacto, diccionarios de las enfermedades. de las enfermedades, Sí. exacto. Entonces ahí te dice, si tiene problema con la tiroides, es que no dijo nada. Si tiene problemas en el ojo, es que no le gusta mirar tal cosa. Si tiene problemas con la voz, es que se quedó callada con él. Y eso es una generalización y eso no es real, ¿sí? Entonces, sí es cierto que cada órgano tiene una emoción, tiene una energía atrapada, y es algo que no le permite ir adelante por alguna situación. Pero el cómo se expresa eso para ti es independiente y único de Paula. Entonces te pongo un ejemplo. Una familia que tenga hipotiroidismo, cinco tienen hipotiroidismo en la familia. Y entonces yo te digo, entonces ¿será que ninguno en esa familia habla ni dice nada y por eso tiene el hipotiroidismo? Porque eso es lo que dice pues, Sí, el diccionario general. general. Sí. Y resulta que no. Entonces uno tiene un conflicto con el tiempo, uno tiene un conflicto con el tema de la vejez, el otro tiene un conflicto con el haber dicho o no dicho cosas, y el otro tiene un conflicto con haber maldecido a Dios en otra vida. ¿Cuál es el tuyo? Pues no sabemos. Hay que saber hay que hacer la terapia para saber cuál es el que te corresponde a ti. O puede que ese tenga otro conflicto asociado con otra cosa, no solamente la tiroides, sino que además tiene otra enfermedad asociada. Entonces, yo diría, hay cosas que son generales que te pueden orientar a que es un grupo de cosas que te pasan. Pero cuál es lo específico que te pasó a ti, eso es otra cosa. Entonces, de generalidades, el lado derecho nos habla del padre, el lado izquierdo nos habla de la madre. ¿Sí? Pero vuelvo y te digo, a veces el lado izquierdo puede estar enfermo porque nos está hablando de que estamos en el pasado, y el lado derecho está enfermo es porque estamos muy en el futuro. Okay. Entonces yo no sé cuál es la situación que tú tienes, ¿ves? Entonces es como decir lo general, pues como información está bien y como para orientarme, pero el cuál es el quick para ti, pues habrá que verte a ti. No se puede para todos. Otra cosa que, digamos, cuando son enfermedades físicas y no mentales, o sea, si son físicas, están más asociadas a situaciones del árbol genealógico o de la parte familiar de la mujer, o sea, de la madre. Okay. Mientras que si son cosas mentales, ¿sí? Son más del lado de papá. Ah, mira. Entonces, eso es una pista, eso puede ser una pista, ojo, pero no es que si entonces esto es de esto y aquello, no, porque casi siempre tenemos un pedacito aquí, un pedacito de allá y un pedacito ancestral, ¿no? Entonces, y lo ancestral puede ser del lado de papá o del lado de mamá. Entonces, por eso hay que hacer la investigación. Eso realmente viene a ser una investigación, eso se llama una indagación, para saber de dónde viene el conflicto Pero y cuál es la solución. Bueno, y yo creo que las personas que están aquí conectadas pues digamos que les resuena esta información que viene un poco más desde el lado emocional, el lado energético, porque para mí sí es o sea, para mí es muy claro que cuando hay algo en el cuerpo, que cuando sentimos un dolor, un pinchazo, alguna cosa, o sea, obviamente no estoy diciendo no vayan al médico, pero también como indagar otros recursos, otras fuentes, qué otra cosa puede ser, porque no necesariamente una pastilla nos va a quitar el dolor, pero es otra cosa que se ha venido acumulando y que nos quiere comunicar el cuerpo que hay que sanar, no necesariamente si nos quedamos solamente en el cubito de la química y la biología. Claro. ¿Cierto? Pues a veces se requieren ambas, ¿sí? Claro, Porque digamos, si un cuerpo está muy enfermo, si un cuerpo está muy enfermo y un cuerpo no tiene suficiente energía, no es posible que tú puedas ver una respuesta. Es decir, esto todo que estamos hablando y posiblemente todos los que estemos aquí, no tengamos en este momento una dolencia física, o puede que si la tenemos no nos impida tomar información. Pero realmente una persona que está enferma no le es posible tomar información y hacer conciencia. Entonces una persona enferma necesita primero subir su nivel de energía, para que entonces al subir el nivel de energía pueda ver, ahí sí como dicen, más allá de la oscuridad y poder ver la luz al fondo del túnel, y entonces dice, ¡ah!
ya puedo respirar, entonces ahora sí me entra la información. Por eso a veces las cuestiones, o digamos, yo cuando tengo pacientes y el paciente está muy bajito de energía, pues primero arrancamos con sesiones de Reiki. ¿Para qué? Para elevar su nivel energético y luego sí hablarle de todas estas cosas. Porque hablarle de todas estas cosas a una persona que está agotada, a una persona que tiene la mente llena de cosas, es lo que yo te decía antes. No puedo llenar ese vaso sin haberlo vaciado primero, pero ni siquiera tiene energía para poder vaciar el vaso. Entonces, a veces la gente no es que no quiera, sino que no puede, y eso es importante que entendamos también, porque a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos y a veces somos muy duros también con los que nos rodean, ¿no? Entonces, a veces uno, y más con la familia, entonces de pronto uno dice, ay, fulanito, siempre es la misma cosa, ese nunca cambia, ese no va a cambiar, es que ese lo que sea. Pero de pronto es que ese fulanito, ese que no cambia, es que no tiene con qué, pero no tiene con qué, no desde la plata, sino que es que no tiene la energía, no tiene la información mínima necesaria para poder dar un cambio. Entonces, si vemos al otro con compasión, Claro. y entendemos que muchas veces no es que no quiera, no es que no quiera, sino que no puede, aunque también está el que no quiere. O sea, está el que no quiere y dice, no, pues yo soy así, nunca voy a cambiar, ese soy yo y si les gusta bien y si no, pues perfecto, ese está perfecto así. Es decir, es más, no es tu responsabilidad que el otro cambie, simplemente tú aceptas que esta persona está pasando por ahí y si en algún momento te pide ayuda a alguna cosa, pues tú le puedes ofrecer información o le puedes orientar con alguien que tú conozcas que le pueda apoyar en lo que esta persona necesita, pero hasta ahí, es decir, no te vas a cargar con cosas que no son tuyas porque si no también vas a traer conflicto a lo tuyo que no es necesario. Entonces está la parte física, está la parte emocional, está la parte mental y está la parte energética. Cuando se trabaja todo en conjunto, la persona despega así. Y entonces ahí vienen los ejemplos que tú me decías. Entonces, una persona que no ha tomado a su padre, una persona que de pronto tampoco ha tomado a la madre, pues es una persona que está enferma, que está cansada, que no tiene ilusiones, de pronto económicamente está muy mal. Entonces también tú decirle, no, tome no sé qué cosa, vaya aquí, haga ya, pues como si no tiene con qué, ¿no? Entonces es como Sí, empezar a tener también trabajo compasión. Exacto, es un trabajo completo. en conjunto, es un trabajo Sí. completo y ese trabajo sí va a servir a futuro y tú te das cuenta, mira, yo por lo menos tengo pacientes que de pronto venían porque tenían problema de pareja o lo que sea y luego ya están con novia, unos se casaron, unos tienen hijos, entonces yo no sé, o sea, no sé cómo cuál sería el ejemplo. Ok. Más bien la respuesta que yo te diría que es, de la mayoría de pacientes que vienen a mi consulta y que venían porque no podían concretar sus cosas, las concretan. Es como lo que yo te podría decir. Y las que no lo concretan entran en ese camino de empezar a darse cuenta de que hay que aceptar lo que es como es. Y de pronto les toma más tiempo. ¿Por qué? Porque es difícil poder dejar atrás eso que hay que vaciar primero. Claro. Y yo entiendo eso también. Incluso yo a veces les digo a los pacientes, porque muchas veces ellos sienten, o antes, no sé, eso también ha ido cambiando, porque a veces sentían que como que tenían que darme resultados, ¿no? Y yo les dije, bueno, yo soy coach, pero yo no, o sea, yo no estoy aquí para que tú vengas y me digas, doctora, ya hice la primera parte, entonces aquí vengo a darle la lista. Hice A, B, C y D, no, o sea, vamos al ritmo que tú quieras. Hay personas que con una cita tienen, hay otras que le toman tres, hay otras, mira, por lo menos tengo una paciente, ella le encanta hacerse sesiones, ella no es que esté mal en su vida para nada, sí, ella está bien, pero ella quiere estar mejor y quiere expandirse, hacer una cantidad de cosas, y entonces ella toma sesiones, pues, regularmente, y nosotras, yo incluso a la tercera sesión yo dije, ¿y qué vamos a trabajar hoy? Y yo siempre dejo todo en manos de algo más grande, y digo, bueno, saldrá lo que hay que trabajar. Y ella ahorita es una persona que está en una posición ejecutiva en una empresa y demás, y está modificando las vidas de muchas personas. Entonces, yo diría que ese es el ejemplo más grande de alguien que ha querido trabajar por sí misma y empezó a trabajar por sí misma y por su familia, pero ahorita lo que esa persona está haciendo está impactando a otras personas desde su trabajo. Entonces, yo diría que ese es el ejemplo como más grande y que ella ha querido seguir haciéndolo. Es decir, ya no es que tengo este problema ni tengo esto mal, sino que bueno, está pasando esto, sucedió aquello, ha tomado mucha conciencia, mucho, eso se llama una metacognición, el poder como tú salir de ti, observarte, decirte, oye, a ver, te saliste del lugar, te saliste del código postal, que vuelve al código postal que sí es. Entonces tú dices, ay caramba, sí, tengo que volver al código postal. Respiras y dices, voy a volver a mi lugar y vuelves a tu lugar. Entonces, esa capacidad de metacognición se consigue con entrenamiento. O sea, eso no es que yo digo, ya mañana voy a hacer otra tal. No, pues requiere un esfuerzo. Entonces, la gente que quiere hacer el esfuerzo,
que quiere estar mejor, que sabe que es posible, pues esa es la gente que va a obtener resultados. Yo te diría, de mis pacientes, ninguno me ha dicho no algo, o sea, de que cambia, cambia. ¿Qué tanto le cambie? Es qué tanto tú estás dispuesta a trabajar para ese cambio. Es más bien el resultado, porque siempre hay un cambio. Incluso el que viene muy bajito de energía y solo viene a una sesión de Reiki, pues eso es como que ya pude respirar, ya pude tomar energía, ahora voy para allá. Pero siempre hay un cambio, o sea, no quedas igual, esa es la verdad, jamás quedas igual. Así tú creas que no has trabajado, una vez una me decía, pero sí lo hice bien, doctora, claro. Yo decía, pues por Dios, trabajamos hora y media, casi 2 horas en todo lo que trabajamos, no sé qué, pero ella aún por sus conceptos y sus creencias sentía que no lo había hecho bien, porque tenía que hacerlo mejor. Dije, pues lo hiciste muy bien, lo vas a hacer mejor la próxima, si aún así lo quieres, pero claro que siempre hay un cambio, siempre hay un cambio, no te quedas igual, jamás te quedas igual, mucho menos cuando hay una toma de conciencia. Siempre hay un resultado y lo vas a ver afuera, que es lo más importante. Algo cambia en tu entorno inmediatamente. Ok. Nosotros como colombianos, nosotros somos muy buenos, digo yo. Somos trabajadores, somos metelones, hacemos las cosas, nos gusta a la gente, o sea, tenemos fama por fuera de ser muy juiciosos y demás. Pero también nosotros a veces lo que pensamos es que nos falta pelo para el moño. Perdona que use esa expresión, ¿sí? Pero es la verdad. O sea, no hago la A porque es que de pronto me falta, es que todavía no sé, todavía no estoy seguro. Entonces, esa falta de padre a nivel social es lo que nos hace pensar que estamos en un segundo plano cuando no es real. Nosotros pudiéramos hacer lo que tú quieres en la vida. Mira, el colombiano, incluso ahora que estoy pues fuera, dándonos cuenta, nos quieren mucho por fuera. La forma en cómo nos expresamos, el respeto, digamos, el juicio, los trabajadores que somos, todos podríamos tener empresa, esa es la gran verdad, pero nos da susto porque no tenemos esa fuerza, ¿no? Entonces, porque como cultura, como sociedad, nosotros como colombianos, nos hace falta eso. La fuerza. Y por eso siempre estamos, exacto, nos falta la fuerza. Entonces, como nos falta la fuerza, no pensamos que somos capaces de ser empresarios y entonces queremos siempre estar bien, pero como en segundo plano, segundo, tercero. Pero nosotros divinamente podríamos estar top. Totalmente. Bueno, otra cosa que me parece importante como especificar aquí es, ¿qué pasa si somos hermanos? Y entonces vamos a hablar de un papá del que me escribieron, que es un papá amoroso pero muy crítico. Somos 2, 3 hermanos. Muy amoroso ese papá, pero muy crítico y muy exigente con estos 3 hijos. ¿Tenemos el mismo trabajo que hacer los 3? No, ahí sí es la forma en cómo lo que sea que mi padre al criticar dice y cómo me afecta, ¿sí? Entonces es la forma en cómo yo recibo la información. Okay. Porque puede ser que nos diga a los 3, no sé, son unos vagos, a los 3. Y entonces el primero se lo cree y entonces se porta como vago. El segundo dice, mi papá está loco, o sea, ni le presta atención. Y el tercero dice, ¿quiere que sea vago? Pues va a ver que soy vago. Y entonces, en forma de retar a su padre, se porta como un vago sin serlo. Entonces, fíjate que siendo el mismo papá para los 3, la forma en cómo yo recibo la información y reacciono a la información es lo que va a dar el resultado. Entonces, por eso es que yo te digo que a veces ese tema de generalizar no es tan fácil. Si lo ponemos desde las constelaciones familiares y desde lo que yo traigo de mis ancestros y cosas por trabajar, es como que el sistema familiar tiene unos retos, ¿no? Entonces, el reto de la independencia, el reto de la libertad, el reto de la justicia, el reto de qué sé yo. Entonces, cuando tú naces, así sean del mismo papá, o sea, estamos hablando de hermanos de papá y mamá, de los mismos papá y mamá. Entonces le dice, usted va a tener el reto de la justicia. Usted va a tener, no, o sea, ¿quién hace eso? ¿Quién es? Algo más grande que nosotros, que es lo que dirige los sistemas, y el sistema te toma prácticamente a ti y te nombra. Entonces te dice, bueno, usted va a abrir caminos, usted va a ser el pionero, usted va a ser el vago, porque también, es decir, en la conciencia divina no hay bueno ni malo. Y si la experiencia de ser vago es una experiencia. Entonces, te tocó el vago, sí, es como tan, y lo reparten. Entonces, no siempre, así seamos hermanos, vamos a tener los mismos retos. Jamás tenemos las mismas habilidades, ni las mismas destrezas, ni las mismas debilidades. Por eso
así seamos hermanos, incluso los mismos gemelos, ¿no? Que uno diría, bueno, esos sí se parecen más, jamás son iguales, ¿sí? En sus retos y cosas. Entonces uno dice, no, pero es que yo no entiendo, incluso vuelvo y te digo, es la forma, podemos tener el mismo papá, se porta de la misma manera con nosotros, y si y tú le preguntas a varios hermanos cómo era su papá con cada uno de ustedes, podrías tú estar pensando que hablan de cada uno de un papá diferente, y es el mismo papá, ¿sí? Entonces es la Como la forma como interpretación. exacto. Entonces todo el tiempo nosotros interpretamos lo que nos pasa. Entonces tú vienes a mí, me cuentas lo que te está pasando, yo entiendo una cosa, te la digo, y a veces es importante, lo que tú quisiste decir fue esto, porque de pronto yo entendí una cosa y tú querías decir otra, y no hubo una retroalimentación, y entonces ya se creó ahí un conflicto por algo que tú me dijiste que no fue lo que me quisiste decir. Y eso pasa mucho de hijo, porque como uno ve al papá más grande, que efectivamente es más grande, pero uno a veces no le pregunta, oye, ¿cómo así, papá? O sea, ¿que usted me está diciendo que yo soy un vago? ¿Cómo es eso? Sí, porque el papá de pronto dice, es que estoy lleno de vagos, porque una broma, algo que él escuchó, algo que quiso decir para ver qué reacción tenían, y uno ya lo Lo toma. instauró. Entonces, exacto. Entonces, consejo, sé que la mayoría de los que están aquí son mujeres, pero también, si lo ven luego hombres, es importante que tanto hombres como mujeres tengamos cuidado con lo que le decimos a nuestros niños, y mucho más en los primeros 7 años de vida, porque es donde ellos toman, o sea, ellos son una esponjita todo el tiempo y están tomando, están tomando, están tomando, y si yo le digo a mi chiquito de menos de 7 años, es que usted es un tonto, usted es un bueno para nada, ellos lo creen, o sea, eso es ahí sí como dicen, eso es palabra de Dios, si mi papá dijo que yo soy eso, eso soy, y ahí se quedó grabado, ¿sí? Entonces, mientras que si tú le dices, tú puedes, claro que no sé qué, y también ponerlos a hacer las cosas que los niños pueden hacer a la edad, ¿no? Porque no simplemente es decirle cosas bonitas y no darles responsabilidades ni dejarlos ejecutar cosas, sino que se requieren ambas, no solo palabras amorosas y buen trato, sino también ponerlos a hacer las cosas, ¿no? Como tender la cama, como poner la alarma y que se empiecen a despertar a cierta hora, que ayuden a lavar un plato, no sé, o sea, como cosas, actividades, ¿no? Sí, como retos Para que que ellos ellos, pueden ser capaces de lograr y de que sientan la acuerdo a su edad, satisfacción de haber logrado. exacto. Claro. Y hay que ponérselos de acuerdo a su edad, porque si no lo que les vamos a generar es una frustración por exigirles cosas que son más grandes de lo que ellos pueden tener o hacer. ¿Sí? Mm. Si de pronto tú, Marta, antes de despedirnos, tienes alguna última reflexión, alguna invitación para quienes nos están escuchando y viendo, para cerrar la idea como de esa influencia que tiene el padre en nosotros, ya en la vida adulta. Sí, yo creo que sería bueno hacer ese ejercicio de cerrar nuestros ojos, poner a nuestro padre enfrente y sentir, permitirme sentir qué es lo que me hace sentir tener a mi padre enfrente, y de acuerdo a eso poder hacer como una especie de diagnóstico propio y personal de cómo está mi relación con él, de pronto qué hay ahí que no hay o que yo no me había dado cuenta, porque digamos esta charla en cierta forma actúa como una sensibilización y un detonante de cosas que estaban guardadas en mí y que ahora con esta información uf, van a salir, ¿no? Entonces, eso es importante para poderme dar cuenta que hay, que puedo trabajar, ¿no? No es que algo esté mal, simplemente es algo que se puede trabajar, que se puede mejorar y que puede ayudarme a ir más adelante. Y lo que les dije ahorita, si tienen ya hijos o si comparten con niños o con personas que tengan niños, siempre déjenles ver lo importante que es tener cuidado con lo que se está diciendo. O sea, no es ahora yo no voy a decir nada porque tengo que tener cuidado, no, no es andar desde el miedo, sino ser muy claro que lo que estoy diciendo impacta a los niños de una manera importante, porque ellos todo lo que ustedes digan es real. Sí. Entonces, a veces hacer una broma un chiquitito Ah, no sale tan bien, ¿no? O amenazarlos. Es que si no haces tal cosa, te va a pasar tal sí. cosa, o es que si no haces esto, que el coco tal cosa, que a veces uno lo hace porque pues a uno también le dijeron eso chiquito, entonces uno cree que como que tranquilo, ¿no? Entonces, es como esa situación. Y, y ahora que lo mencionas también me parece muy importante como que entre padres y madres, sea cual sea la relación que haya, digamos si están juntos, si están divorciados o como sea, que la, el mensaje que se le da a los chiquitos de su papá o de su mamá Uh siempre -huh. sea como en positivo. O sea, ellos no tienen por qué, yo siento que la relación del niño con cada uno es personal. Digamos, Exacto. yo no tengo por qué influir en la relación que tiene mi hijo con su papá, así yo tenga mi percepción sobre su papá. Pero mi relación, lo que pasó con entre su papá y yo no tiene nada que ver
con la Exacto. relación de ellos dos. Entonces, como no, Eso sí es porque importante que ustedes se lo no deje información. saber, ¿no? Sobre todo si están en un proceso de separación, es importante hacerle ver al niño que la separación nada tiene que ver en la relación con ellos y que nada va a cambiar en cuanto a la relación que tienen con sus papás. Yo entiendo que muchas veces cuando uno se separa y si de pronto la separación es sobre todo por temas de infidelidad o por, bueno, cosas de violencia o cosas de estas, pues uno no quiere que los niños estén en peligro, uno no quiere que los niños, no sé, tomen malas elecciones o cosas de estas. Entonces uno empieza a decir cosas, empieza a criticar y demás, pero entender que ese papá fue el papá que yo escogí para mis hijos, ya con eso, o sea, solo pensar en eso, pensar que yo elegí ese papá, entonces yo me hago cargo de que fue el padre que elegí para mis hijos y de ahí en adelante yo asumo como adulta mi responsabilidad y no les pongo cargas a esos niños de que se hagan cargo de mi dolor, que se hagan cargo de algo que yo dejé de hacer o que debí haber hecho con ese papá, o empezar a decirles que ojalá usted no vaya a ser como su papá, es que ojalá usted no salga con las mañas de no sé qué, porque uno lo hace, ¿sí? Entonces es como estar muy claro de que si lo he hecho, listo, lo puedo corregir, porque tampoco es ahora a darnos látigos, ¿no? Ay, yo Claro. ya se lo dije, o yo hablo así todo el tiempo, no. Es entender, de eso se trata esto, ¿no? De una toma de conciencia. Entonces, si en algún momento lo he hecho, es decirle a mi hijo que está bien que esté con su padre y que está bien que esté conmigo, que no necesita hacer nada por mí porque las cosas de papá y mamá yo me hago cargo. Pero que yo me haga cargo de verdad, ¿no? Porque yo le digo eso y luego lo mando a que vaya y dígale a su papá tal cosa y es que su papá esto y Sí, su papá lo otro, sí. ¿no? Entonces debo ser Bueno, coherente. que ese es otro asunto que Eso es también sería muy importante. chévere de pronto trabajar el tema de las relaciones con padres separados, porque hay un montón de cosas para trabajar. Así es. Eh, ¿Cómo puede ser una paciente de Marta? ¿Recibe nuevos pacientes así viva lejos? Por favor, Bueno, yo vivo lejos y no lejos, ¿no? Porque de mí no, sí, de mí no. sí, ahorita estoy cerca de Paula, ¿sí? Entonces, sí, yo estoy atendiendo, en estos momentos yo estoy atendiendo consultas virtuales, ¿sí? Es decir, los pacientes que sean de Colombia me siguen consiguiendo en el teléfono que tengo en Colombia, que es 321-407-5795, y para los pacientes en Estados Unidos, el teléfono es 352-890, perdóname, 352-890-6631. Igual ahorita yo Entonces, les voy a escribir para que vale. le quede ahí a la Y gente. obviamente muchos me contactan a través de LinkedIn. O sea, es interesante porque entran a LinkedIn de saber mi perfil profesional de médico forense, no sé qué cosa, y terminan siendo pacientes a través de Rocío del Ser por Instagram, y luego resulta que están por el Facebook. Entonces, fíjate que cómo es la vida. Es decir, yo siempre he dicho, yo estoy al servicio y me pongo al servicio, y los pacientes llegan a mí así, o sea, llegan y referidos y no sé qué, o porque, bueno, hacemos lives o hacemos programas como estos, pero en sí que yo esté reclutando, no sé si sería la palabra, como diciendo, ta, 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 ta. No, realmente yo digo, aquí estoy, el universo que hace, te llegan. Es Porque decir, estás en el código postal adecuado. yo, exacto, estoy en el código, me lo cambiaron, pero igual aquí me están llegando. Creo que estaba en otro, o creo que tengo dos, no sé cómo será la cosa, pero aquí están llegando, me ha ido muy bien, estoy muy contenta, y las cosas han salido, han ido muy bien. Qué maravilla, tremendo el poder de la palabra, sí, sobre todo con los niños. Bueno, yo Así es, pienso que en general, el poder de la palabra es impresionante, pero a los niños se les queda marcado como en piedra. así es, exacto, exacto. Entonces, uno a veces cree o se amenaza al niño, sobre todo de pronto en las familias católicas, con el tema del diablo o de cosas Mm. de estas, o el pecado. Entonces, eso a veces genera en ellos como conflicto, ¿no? Como que entonces estoy haciendo mal y entonces soy culpable y entonces me voy a ir al infierno, qué sé yo. Bueno, todo Fue depende malo. mucho de la forma en cómo tú lo hayas o lo estés criando, ¿no? Entonces, muchos de nosotros con la edad que tenemos lo que estamos es desprogramando todo eso que aprendimos de chiquitos. Entonces, si resulta que yo ya a mi chiquito no le estoy metiendo cosas que luego se tengan que desprogramar, pues es ideal porque entonces toda esa energía y todo ese vaso se llena de cosas que sí son. Entonces, eso también, verlo desde ese punto de vista es como chévere, ¿no? De no tener que cargar a mis hijos con cosas que no son. Sí. Bueno, pues Marta, muchísimas gracias por tu generosidad, por toda esta información tan espectacular que nos compartiste. Gracias a todas las personas que se quedaron todo este tiempo aquí conectadas con nosotros. Muchas Vale. gracias
y les mando besos y abrazos. Muchas gracias. Un placer. Bye, Mar. Hasta la próxima.